Muy bien, levantemos nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Le damos gracias al Señor por su vida y porque pueden estar con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar una serie que hemos iniciado ya hace varios domingos, que hemos llamado Ponte en Forma, porque así como un atleta tiene que ponerse en forma para estar listo para lo que hace, para sus competencias, para estar en forma, nosotros también queremos ponernos en forma para estar listos para aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, para poder actuar como la iglesia que somos, para poder entender todo lo que el Señor quiere que podamos ver, entender y caminar firmes hacia nuestro llamado y nuestro propósito, que seamos realmente esos agentes de transformación que el Señor nos ha llamado a hacer, transformando nuestras vidas, transformando nuestras familias, transformando nuestro entorno ahí donde trabajamos, transformando nuestra nación para el Señor Jesucristo. Amén. Eso somos, una iglesia que el Señor ha llamado a transformar a través de nuestro Señor. El día de hoy, el tema que vamos a compartir se llama la participación del hombre en el conflicto, porque estamos aprendiendo acerca de guerra espiritual. El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de este gran paréntesis y cómo inició, cómo hizo su ingreso el pecado en nuestro mundo. La guerra espiritual tiene un principio y tiene un fin, no es una cosa de la eternidad. Entonces eso quiere decir, antes del ingreso del pecado había solo una voluntad, es la eternidad pasada, y era la voluntad de Dios. Luego Lucero pecó, se rebeló, decidió en su corazón que quería ser como Dios, y entra el pecado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro medio, en nuestro tiempo. Y Dios en su misericordia abre este gran paréntesis que llamamos el gran paréntesis de los tiempos de la Biblia, donde ingresa el plan de Dios para la restauración, la transformación, la renovación. Y abre esto para que nosotros, crea al hombre, para que el hombre tenga señorío y venza el mal. Y después de un tiempo, como dice la Escritura, vendrá Satanás, será encarcelado, después 1000 años de paz y luego será suelto nuevamente para que sea vencido completamente y se cierra el paréntesis, se cierra ese tiempos de la Biblia y entramos nuevamente a la eternidad donde solo habrá una voluntad, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que marca este tiempo de la Biblia? Hay dos voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad rebelde del enemigo. Y esto es lo que vivimos día con día. El domingo pasado introduje nuevamente una frase que todos conocemos y es: la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Y creo que eso resume mucho de lo que hemos hablado. Cuando tenemos ese entendimiento de lo que sucede en lo espiritual y lo que ha sucedido y lo que sucederá, es mucho más fácil vivir la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Podamos tomar nuestras decisiones firmes, podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, podamos hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Y eso estamos estudiando. Así que entrando al día de hoy, al mensaje, cuando el diablo se percató de que existía un nuevo ser, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, cuando él se percató que Dios había creado al hombre destinado a tener señorío sobre la creación, desarrolló su propio plan. El ataque de Satanás consistió en tentar a Adán y a Eva exactamente con la misma tentación con que él había caído,
con que él se había revelado. Si ustedes me acompañan en Génesis 3:4, vamos a leerlo. ¿Qué era lo que él quería? Él que había querido ser semejante a Dios, y esto es lo que ofreció a Eva. Recuérdense que este personaje llamado Lucero era magnífico, era la creación suprema, el sello de la perfección, sabiduría, un personaje maravilloso que Dios había creado. Pero entró esta tentación a su corazón y cayó. Y desde ese momento el nombre ya no es Lucero, es Satanás. Y Satanás viene a tentar a Eva con esta tentación. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, este es el árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Se recuerdan ustedes que esta fue la tentación con que le entró al corazón a Lucero? ¿Se recuerdan? Seréis como Dios, y esto es justamente lo que él usa con Adán y Eva. Este es el arma que usó contra Eva y la sigue usando el día de hoy contra nosotros. Trata de convencer al hombre de que no hay Dios o que no necesitamos de un Dios, que somos suficientemente topados para hacer las cosas, para vivir la vida, para salir de nuestros problemas sin Dios. Todas las filosofías, si ustedes se dan cuenta, ese es su fundamento. El hombre es el centro, no se necesita a Dios. El hombre. Es la misma tentación con que Eva fue tentada. Fue la misma tentación que permitió que el pecado entrara en la humanidad. Y es la misma mentira del diablo hoy. No es nueva, es antigua. Cuando conocemos al enemigo, es mucho más fácil venir contra él. ¿Amén? ¿Qué aprendemos de la tentación y la caída del hombre? La Biblia nos dice que Eva, siendo engañada, cayó en transgresión, y esto lo encuentra en 1 Timoteo 2:14. Y esta palabra transgresión o transgredir significa quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Significa desobediencia, ¿no es cierto? Cuando violamos un precepto, cuando quebrantamos un estatuto, entramos en desobediencia. Entonces, siendo engañada, Eva cayó en desobediencia. En el segundo Edén había un árbol del que estaba prohibido comer. Y esto es justamente lo que Adán y Eva hicieron. Ellos decidieron voluntariamente violar la prohibición, actuando sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Habían dos árboles, Dios los coloca en ese lugar. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que el hombre tenía que decidir. Y vamos a ver eso más adelante. Adán y Eva decidieron entonces voluntariamente desechar la voluntad de Dios y adoptar o seguir la otra voluntad, la del diablo. Al alinearse con la voluntad del diablo, se hicieron rebeldes junto a él y de esta forma traicionaron a Dios y le entregaron a Satanás el lugar de señorío que Dios les había entregado a ellos. ¿Qué había dicho Dios? Ustedes gobiernen, tienen autoridad sobre todo lo creado. Pero en el momento en que ellos deciden desobedecer a Dios, Dios había puesto dos árboles. En este pueden comer, en este no. Y además todo lo demás es para ustedes, solo no pueden comer de este. Pero lo hicieron voluntariamente, ellos sabiendo que estaban desobedeciendo, lo hicieron. ¿No es eso lo que sucede hasta el día de hoy? Tenemos delante de nosotros dos situaciones y sabemos cuál es la buena, cuál es la mala, y voluntariamente muchas veces escogemos el camino fácil, el camino ancho, tal vez no el chiquito, el difícil, pero aquel más fácil. Y sabemos que no es la voluntad de Dios, no es lo que en su palabra nos enseña, no es, pero rapidito va a cambiar la cosa. Sabemos que el Señor dice no peques, pero la tentación es grande, pecamos y vamos caminando y salimos adelante. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos voluntariamente
desobedeciendo, voluntariamente siguiendo el camino tal vez fácil, pero no el camino de la voluntad de Dios. Esta misma situación que Adán y Eva vivieron es la situación que nosotros vivimos día con día, en las decisiones que debemos de tomar, en las circunstancias de la vida, en aquellas cosas que se nos presentan. Y por esta acción de Eva y Adán, el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo, porque ellos le entregaron el señorío, ellos le entregaron la autoridad que Dios les había dado. Y el mundo se vuelve entonces el vehículo de expresión de este enemigo, con un sistema diseñado para traer esclavitud a la humanidad. Porque el enemigo sabe que este hombre creado a imagen y semejanza de Dios puede vencerlo, tiene autoridad para obedecer a Dios y no obedecerle a Él, pero lo tiene atado. Es la esclavitud la que Él busca. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El tomar la decisión de desobedecer hace que vivamos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. O sea, la corriente de este mundo es delitos y pecados. Eso es lo del mundo. Y es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, los hijos que desobedecen, así como Adán y Eva desobedecieron, están en la corriente de este mundo, en delitos y pecados. Yo quiero compartir con ustedes un sueño que el Señor le dio a mi esposo hace ya un tiempo. Y este sueño le llamó él el sueño revelador, porque realmente trae una revelación muy grande conforme de lo que estamos hablando el día de hoy. Y en este sueño, Dios se le presenta a él y le dice: esta noche deseo que hagamos algo especial. Voy a ponerte o pasarte un examen. Imagínese usted, yo no hubiera querido estar ahí. No me gustaban los exámenes en el colegio o la universidad, menos delante del Padre. Pero el Señor se le presenta y le dice eso, y delante de sus ojos baja una gran pantalla. Y para eso vamos a usar esta figura número 1 que tienen ustedes en su boletín, donde dice las fuentes de poder encerrado en un cuadro. Y este representa esa gran pantalla que el Señor le presentó a él. Y Dios le hace una pregunta, la pantalla estaba en blanco, y le dice: ¿cuántas fuentes de poder hay en el universo? ¿Cuántas fuentes de poder? Y él responde con otra pregunta y le dice al Señor: ¿fuentes de poder? El Señor asiente y le dice: sí, dime, ¿quién tiene poder en el universo? ¿Quién tiene poder? A lo cual mi esposo contesta: tú, por supuesto, Señor, Dios. Nuestro Dios todopoderoso tiene poder. Amén. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y en la esquina superior izquierda de la pantalla coloca Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una fuente de poder en el universo. Entonces Dios dijo: está bien, enséñame otra fuente de poder, otra fuente generadora de poder en el universo. Bien, dijo mi esposo, y apuntó con minúsculas a la esquina derecha inferior: el diablo. Dios preguntó: ¿el diablo? A lo cual mi esposo responde: sí, Señor, el diablo tiene poder o no tiene poder. Él replicó haciendo escribir 4 pasajes de la Escritura en la pantalla. Y son los 4 pasajes que ustedes tienen ahí. Y le dijo: anda y léelos. Así que vamos a leerlos. Primer pasaje, Apocalipsis 1:18. Recuérdense que estamos viendo las fuentes de poder en el universo. ¿Cuáles son? Y si el diablo tiene poder o no tiene poder. Apocalipsis 1:18. ¿Lo tiene?
Dice, y el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién habla? Jesús. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? Jesús. Y esa fue justo la pregunta que el Señor le hace. ¿Quién tiene las llaves? Y mi esposo contesta, Jesús. Entonces, ¿qué llaves tiene el diablo? No tiene llaves, porque si las tiene Jesús, no las puede tener el diablo. Amén. Luego leemos Mateo 28, 18, el próximo versículo que el Señor apuntó. Y acercándose Jesús les habló diciendo, Jesús dice, toda autoridad, diga toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Diga toda, diga cielo y tierra. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Dios le pregunta, ¿qué autoridad o qué potestad tiene entonces el diablo? Ninguna, porque es Jesucristo quien tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Leamos Colosenses 2:15, el próximo pasaje. Y dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Dice, despojó a los poderes y autoridades y los hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios le pregunta, ¿qué poder tiene el diablo y las potestades o las autoridades o los principados? No tiene ninguna clase de poder. Jesús los despojó a todos. Amén. Y el último pasaje, Hebreos 2:14. Y dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, diga anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Así que Jesús no solo lo venció, no solo le quitó la autoridad, lo anuló y le quitó todo poder. A lo cual Dios le pregunta, ¿qué poder tiene el diablo? Y mi esposo contesta, ninguno, Señor, ninguno. Y lo hacía mientras tachaba la palabra diablo. Y en el segundo cuadro que usted tiene ahí, está tachado la palabra diablo. Está un poquito débil, así que yo le aconsejo que agarre un buen marcador y tache ahí la palabra diablo. Que sea establecido en nuestro corazón esta verdad. Dios tiene poder. Él es la fuente generadora de poder en el universo, pero el diablo no tiene ningún poder porque le fue quitado. Amén. El diablo no tiene poder porque no tiene llaves, no tiene autoridad, porque fue despojado y exhibido públicamente y fue destruido y anulado. Amén. Ese es el enemigo, no queda nada de él. Y en el sueño Dios prosiguió a dibujar 3 círculos concéntricos en el medio de la pantalla. Usted los encuentra en la derecha inferior de su cuadro. Y sobre esos círculos escribió el hombre. Y eso es lo que encuentra usted en su cuadro, el hombre. Y él dice, entendí que se trataba de una lista de los seres del universo. La deidad a la derecha superior, el diablo y sus demonios en la parte inferior derecha y en el centro el hombre. Esa es la lista de los seres
que tienen participación en el universo. Y Dios prosiguió señalando el círculo exterior que simboliza el cuerpo. Estos 3 círculos simbolizan a nosotros, el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios señaló el cuerpo y dice, ¿tiene poder el cuerpo humano? ¿Es capaz el cuerpo humano de generar poder en el universo? La respuesta fue, no, Señor. Por supuesto que no. Es un hecho bíblico y científico que el cuerpo humano se va desgastando día con día. Según de Corintios 4:16 dice, por tanto no desfallezcamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día con día. O sea, este cuerpo se va degenerando y lo sabemos, ¿no es cierto? Pero bueno, prosiguió el Señor diciendo, ¿y qué hay del espíritu del hombre? ¿Tiene poder? ¿Tiene poder el espíritu del hombre? A lo cual respondió, bueno, sí y no. Respondió de esta forma porque el hombre nacido de nuevo tiene poder, pero se trata del poder del Espíritu Santo y no del espíritu humano. Viene a ser entonces la misma fuente de poder que ya mencionamos en la deidad. No es otra fuente de poder, es el Espíritu Santo que mora en nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo. Y el hombre que no conoce a Dios no es templo del Espíritu Santo, así que ahí en ese área no hay una fuente generadora de poder, es la misma deidad. Dios le hace la última pregunta y le dice, hijo, ¿qué nos queda? ¿Qué queda? El alma del hombre, Señor. La conclusión es que el alma del hombre es la única fuente alternativa de poder en el universo. El alma del hombre tiene el poder de decidir qué hacer con el señorío o la autoridad que el Señor le dio. El alma del ser humano tiene 3 partes: mente, emociones y voluntad. Y el hombre es el único que tiene capacidad para pensar porque tiene mente. Es el único que tiene capacidad de sentir porque tiene emociones y capacidad para decidir porque tiene voluntad. Y estas 3 características, mente, emociones, voluntad, constituyen lo que llamamos libre albedrío. Dios el Creador le da al ser humano la capacidad de tomar decisiones propias, de pensar, de sentir, de hablar, de decidir. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén, le entrega su señorío sobre todo lo criado, sabiendo que habían estas 2 alternativas o 2 voluntades, la genuina y la rebelde. Y al desobedecer a Adán y Eva, deciden entregar su lealtad y su voluntad rebelde a la voluntad rebelde del enemigo. ¿En qué área? En su alma. En esa área, por el libre albedrío que Dios les había dado. Y eso es lo que sucede el día de hoy. Entonces, si el diablo no tiene poder, ¿cómo es que vemos ejercerlo? Que hay tanta maldad en el mundo que volteamos a ver y decimos, ay, eso no puede ser Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta nos lleva a lo siguiente: el diablo no usa el poder de Dios. Entonces, ¿qué poder usa? Porque no tiene poder propio. Si no usa el poder de Dios, ¿qué poder usa? El poder que el diablo usa es el que proviene del alma de los hombres. El alma es el único recurso del que dispone y usa la mentira, que es su única habilidad para lograr sus propósitos, que al final es mantener en esclavitud al hombre. La mentira, engaño, nos tiene engañados, creyendo que tiene el poder, que puede destruir tu vida, que puede enfermarte, que puede destruir tu negocio, que puede traer pobreza a tu vida. Engaño, no tiene poder. Si usted voltea a ver ahí en el diagrama, hay uno que dice el poder del alma de los hombres. Y encontramos ahí la disyuntiva de la cual empezamos a hablar el domingo pasado, la dualidad
o la constante decisión que tenemos que tomar a cada momento en nuestra vida. Porque delante de nosotros siempre hay una disyuntiva o hay una dualidad. Está el bien, el mal, están las decisiones que tenemos que tomar. Si usted mira acá, dice, la vida del creyente se convierte en una encrucijada. Nuestra vida es esa encrucijada entre A o B. A siendo la voluntad de Dios y B la voluntad del diablo o la voluntad de uno mismo. Y esto nos trae independencia de Dios. Constantemente tenemos que estar tomando decisiones, ¿no es cierto? Me quedo sentado, me quedo parado, me siento, me voy, vengo, como, no como. Toda nuestra vida es una serie de decisiones. Tenemos que decidir si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Tenemos que decidir si vivimos por fe o vivimos por lo que se ve. Tenemos que decidir si andamos por la ley del pecado y la muerte o si andamos por la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. Es una constante decisión, siempre ante dos posibilidades, camino A y camino B. Y si nosotros sabemos que la clave de la vida es el entendimiento espiritual, y este entendimiento de lo que vivimos espiritualmente lo tenemos clavado en nuestro corazón, es mucho más fácil cuando llegamos a una decisión saber qué es lo que está sucediendo. Y vamos a continuar. Adán y Eva frente al árbol tenían esas dos posibilidades, obedecer o desobedecer. El lado A representa obediencia a la voluntad de Dios, dependencia total de Dios, representa fidelidad a Dios. Y esto es lo que busca el Señor con su pueblo, con su iglesia, con aquel que va a ser la novia del Cordero y la esposa del Cordero, con cada uno de nosotros. Y el lado B representa esa desobediencia a Dios, por ende, lealtad al reino de las tinieblas. Y es así. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 12. Si usted me quiere acompañar, vaya ahí a su Biblia. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cuál es esa prueba? La prueba es que cuando estés delante de una disyuntiva, de una decisión, puedas decir, Señor, ¿qué voy a decidir? ¿Voy a decidir dar la lealtad a ti o no? Y el no es desobediencia a Dios. Porque cuando no acatamos o no obedecemos a Dios, desobedecemos, ¿sí o no? No hay un medio. A veces como que quisiéramos abrir un camino en medio, pero no hay. O sí o no. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que obedece, que camina en el camino de la voluntad de Dios. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, su propia concupiscencia, dice la Reina Valera. Esto es la búsqueda de los propios deseos, aquello que es innato para ti, lo que te apasiona, pero no es de Dios. O pasión que no es de Dios. Después, cuando la pasión o la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando tomas el camino de no la voluntad de Dios, es muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando decides pecar, cuando decides no obedecer a Dios. Ahora, voluntariamente o pensándolo, no lo hace uno, dice, esto ya va a pasar. Después me arrepiento. Pero realmente estamos desobedeciendo, estamos dándole nuestra fidelidad, no a Dios, sino que a nuestro enemigo.
¿Cómo funciona? Y para esto he puesto aquí 4 frases que nos van a servir. La primera frase dice: lo que el hombre decide determina lo que hace. Por eso esa disyuntiva, por eso la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Cuando estamos entendidos que esto es lo que sucede cuando hay una situación en tu vida en la cual tienes que decidir: ¿me peleo con esta persona o no me peleo? Ganas tengo de pelearme porque mire todo lo que me hizo. Pero ¿qué dice la palabra? Que es mejor con miel que con hiel. Entonces no nos está invitando a pelearnos. Por eso es importante que leamos la palabra, porque aquí está la voluntad de Dios. Él en su palabra nos dice cómo vivir, cómo reaccionar. Ahí están todas las preguntas que podamos hacer. Y el Espíritu de Dios nos recuerda en ese momento qué tenemos que hacer. Cuando queremos pelear, cuando queremos pecar, cuando queremos hacer todo lo que no está en la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios te recuerda. Y hay algo que te dice: es por el otro camino. Hay otra vía. Hay otro camino. Tal vez es el camino estrecho. No es tan amplio como el otro. Es más fácil gritar y desahogarse. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? O en ese momento en que el hombre decide, luego determina lo que hace, en ese momento de la decisión tenemos que decidir y decirle: Padre, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para este momento? ¿Qué es lo que tú me llamas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que tu palabra me mueve? Porque yo te he dado mi vida, mi voluntad, y quiero serte fiel. Y no quiero desobedecer a tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que el hombre decide determina lo que hace. El primer proceso en nosotros es tomar una decisión. Antes de la acción se decide. A veces la persona hace y cree que no decidió, pero hubo un momento donde decidió. A veces es un proceso más tardado. Hay personas que se tardan años en decidir algo y hay personas que ni lo piensan, pero aunque no lo piensen, en un momentito decidió. Y ese es el momento en que está en esta disyuntiva, en ese momento de irse a la derecha o a la izquierda. Hay un momento ahí. Y esa decisión se da frente a 2 posibilidades: tomo el camino de la obediencia o de la desobediencia. Hago su voluntad o hago mis propios deseos. Y esa es desobediencia. Frase 2: lo que el hombre decide y hace determina su alineación con uno de los reinos. No queda otra. Lo que decide y lo que hace determina a qué reino sirve, si al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Cuando decido alinearme al reino de Dios, le soy fiel, le doy mi lealtad y lo que hago sirve a sus propósitos. Cuando decido hacer lo que yo quiero, lo que dictan mis deseos, tomo mis propias decisiones, voy por el camino de la independencia de Dios. Frase número 3: lo que el hombre decide y hace refuerza el reino al cual le ha dado su lealtad. Le doy fuerza, le doy autoridad al reino al cual le doy la lealtad. De aquí es de donde el enemigo tiene tanto poder, porque yo le estoy dando. Estas personas que se dejan usar por el enemigo, ahí es, decidieron ir por un camino, decidieron dar su lealtad al reino de las tinieblas. Frase 4: la acción continuada, repetitiva de los hombres determina la atmósfera espiritual sobre su familia, comunidad o nación. O sea, cuando muchos hombres deciden darle su lealtad al reino de las tinieblas, esa atmósfera espiritual va cambiando. Vamos alimentando el reino equivocado o el otro o el cualquier reino al cual le demos la lealtad. Santiago 4:17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe que cuando está en el momento de la decisión decide hacer lo malo,
le es pecado. ¿Quiere decir que el reino de las tinieblas se nutre de las acciones de los hombres? Sí, exactamente. Las acciones de los hombres cristianos y no cristianos, alejadas de su voluntad, cierran los cielos sobre nosotros a través de la cubierta de tinieblas. La iglesia necesita dedicarse nuevamente al Señor. La iglesia del Señor Jesucristo necesita volver a dedicarse a Dios y decir: Señor, hago tu voluntad, no la voluntad del enemigo, y sobre todo no la voluntad personal, porque esa viene a ser desobediencia a Dios también, si no está alineada a Dios. Les voy a pedir que cierren sus ojos en este momento, ahí donde están. Y esta disyuntiva en que vivimos, estos momentos de decisión que tenemos en cada segundo de nuestras vidas, ofrece dos posibilidades. Una, alinear nuestra vida a la voluntad de Dios y su reino. Y la segunda, alinear nuestra vida a la voluntad de Satanás. Creo que ninguno lo hacemos conscientemente. Y la otra consiste en hacer mi propia voluntad, que aunque no es la voluntad de Satanás, sí es absolutamente independiente de Dios. El fondo del asunto está determinado por dos palabras: dependencia o independencia de Dios. Y ser dependiente de Dios significa voluntariamente cumplir su voluntad. Ser independiente significa hacer cualquier otra voluntad distinta a la de Dios. La voluntad de Dios es que sus hijos no sean independientes de Él, que seamos dependientes de Él, fieles a Él y que imitemos a Jesús. Y Jesús decía: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también dijo: y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada.